Hola, hoy vamos a hablar sobre las teorías de comunicación y su involucramiento en la sociedad de la información. La sociedad de la información se forma como nuevas visiones del conocimiento. Armand Matelar menciona que la multiplicidad de modos de pensar, de procesar información, ha digitalizado los signos y los ha convertido en una nueva jerarquía del saber. Pero ¿y en dónde entran las teorías de comunicación? ¿Cómo se configuran dentro de esta sociedad de la información? En este sentido, el teórico Carlos Alberto Scolari, en su libro Hipermediaciones, menciona lo siguiente: a lo largo de la historia, las teorías de comunicación han mostrado sus diferencias científicas, lo que se ha configurado en nuevos opuestos de la comunicación. Para conocer las teorías de comunicación debemos fijarnos en tres aspectos. Tenemos tres perspectivas que las rodean. Tenemos la perspectiva crítica, la perspectiva funcionalista y la perspectiva interpretativa. Comencemos con la perspectiva crítica. La perspectiva crítica nace de la escuela de Frankfurt, con pensadores como Horkheimer y Theodor Adorno. La perspectiva crítica tiene su nacimiento desde una ideología marxista. La perspectiva crítica pone énfasis en cómo se heredan las relaciones entre los medios de comunicación y la sociedad, en donde se estudian las desigualdades económicas y sociales. La premisa de la perspectiva crítica pone énfasis en cómo los medios de comunicación funcionan como una herramienta de poder. Por otra parte, tenemos la perspectiva funcionalista. Esta de aquí aborda de los medios de comunicación en la dinámica social, es decir, cómo ellos participan y cómo cambian en la sociedad. Por ejemplo, se hacen estudios sobre los efectos, sobre la opinión pública, es decir, cuáles son las funciones de los medios en la sociedad. Por último, tenemos la perspectiva interpretativa. La perspectiva interpretativa funciona como un proceso, en donde tenemos un proceso de interacción simbólica, de construcción de sentido, a través del cual los actores sociales construyen su identidad. Y en ese sentido, planifican sus comportamientos basados en el contexto. Por ejemplo, aquí tenemos los estudios culturales propuestos por Stuart Hall. Además, también tenemos estudios sobre las interpretaciones de la tecnología en la sociedad. Aquí también entrarían teorías sobre los videojuegos, sobre las mediaciones y las simulaciones. Vamos a comenzar con 4 teorías de la comunicación. Primero tenemos la teoría situacional de los públicos de Grüning. Esta teoría fue propuesta en 1968, pero fue hasta 1984 cuando se publicó en el Manual de Relaciones Públicas con su compañero Hunt. La importancia de este modelo se basa en: es efectivo para ayudar a comprender la naturaleza de los públicos, es decir, cómo se comportan. Aquí tenemos una explicación de la comunicación que puede ser activa o pasiva. Este modelo se plantea en función de 3 variables situacionales. Primero, tenemos el reconocimiento de problemas. Segundo, el reconocimiento de restricciones. Y tercero, el nivel de participación. Esas 3 variables independientes predicen 2 variables dependientes, que son las siguientes: búsqueda de información y proceso de información. En este sentido, el comportamiento puede ser activo o pasivo, como ya lo habíamos mencionado antes. La comunicación activa tiene un proceso cognitivo mucho más alto, en donde la persona está mucho más interesada. En cambio, la comunicación pasiva se centra en un esfuerzo cognitivo mínimo. Sin embargo, aquí hay algunas críticas relacionadas a la teoría situacional de los públicos. Por ejemplo, tenemos investigadores como Shah que mencionan que falta una variable cultural. Además, Iramesh, Mogan y Weil mencionan lo siguiente: que la variable cultural no debe funcionar como una restricción, sino más bien ayudaría a comprender más a los públicos. Otra teoría muy utilizada entre la comunicación y las relaciones públicas en relación a la persuasión es la teoría de probabilidad de elaboración. Esta fue formulada por Petty y Cacioppo. En los campos de la publicidad, del comportamiento del consumidor, es una teoría muy utilizada porque lo que está analizando es cuál es el proceso de persuasión en las personas. Aquí tenemos 2 opciones. Tenemos la ruta central y la ruta periférica. Esas 2 rutas son muy importantes para comprender cómo una persona llega a ser persuadida por algún objeto comunicacional. Esta teoría explica cómo y por qué los individuos aceptan los mensajes. Sin embargo, ¿por qué ruta puede escoger una persona a ser persuadida? Tenemos la ruta central y la ruta periférica. ¿Pero de qué depende esto? Tenemos 2 dependientes: la motivación y la habilidad. Esas variables pueden depender, por ejemplo, del nivel de implicación, es decir, qué tan interesado estoy por aprender sobre algún mensaje. Otros factores que influyen en la motivación son la relevancia personal del mensaje, la credibilidad del argumento y de la fuente, y el grado de cognición previo que tenía la persona ante este mensaje. Esta teoría es una muy buena elección como marco teórico para investigaciones de publicidad, de relaciones públicas o de comunicación organizacional, porque lo que nos está explicando es cómo las personas procesan un mensaje y se evalúa la efectividad de este a través de esas rutas. También hay que tener en cuenta que hay críticas sobre este modelo, porque por ejemplo también tiene que tomar en cuenta la variable cultural que no se toma, y también hay que tener en cuenta las estrategias que utilizan las personas para no ser persuadidas. La segunda teoría es la teoría del cultivo. Comencemos con la televisión. Sabemos que la televisión es un agente contador de historias de nuestro tiempo. Siempre estamos frente a la televisión o frente a alguna pantalla.
Lo que explica esta teoría es cómo la televisión puede afectar nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, los estudios que se realizaron en la teoría del cultivo tienen que ver con la violencia. Cómo la violencia afecta a las personas que están constantemente frente a la televisión. Por ejemplo, se analizaron las medidas de violencia que tienen los programas, estructura relacional con el mundo dramático, y entre esto la conclusión fue la siguiente. Existe una relación significativa entre el nivel de exposición que tienen las personas ante la televisión y su percepción de la realidad. Obviamente tenemos críticas contra esa teoría. La primera crítica es, este modelo no respeta los medios de influencia que tengan las personas. Por ejemplo, no se analiza el contenido específico de cada programa de televisión, ni la comunicación interpersonal. Por último, tenemos la teoría del aprendizaje social. Esa es una teoría muy conocida por ser creada por Albert Bandura. Sin embargo, tiene unos principios muy interesantes. Tiene principios en las teorías conductuales formadas por J.B. Watson y también de las investigaciones de Skinner. Bandura trabaja con su alumno para tratar de investigar cuáles son las formas en las que una persona puede aprender de otra, por ejemplo a través de la conducta. Es en 1959 cuando Albert Bandura y su alumno Walters, ellos comienzan a investigar este caso. Lo interesante de cómo ellos investigaron es que dejaron de lado totalmente las teorías freudianas y se adaptaron más bien al trabajo que realizó Skinner sobre la conducta. Aquí investigaron cómo influían las percepciones del rechazo y del castigo de los padres a los hijos. Lo que trataron de evitar con las nociones freudianas era que ellos querían hacer una investigación totalmente pura, es decir, desde un enfoque socioconductual. Algo muy interesante pasó con esa teoría. Ellos cambiaron totalmente la metodología que se venía trabajando en los análisis conductuales. Por ejemplo, ellos comenzaron, en vez de hacer encuestas, comenzaron a hacer entrevistas. Además, realizaron observaciones in situ, por ejemplo, con los padres y los hijos. Ocuparon un método muy interesante que hasta ahora se sigue observando, que es el método del Bobodol. Este método lo que trataba de explicar es cómo una persona puede aprender de la otra a través de la violencia. Por ejemplo, lo que hicieron en el laboratorio comprobó que los niños podían seguir este modelo de violencia cuando un padre lo comenzaba a hacer. Es decir, cuando ellos golpeaban al muñeco tenían un nivel más alto de gratificación. Ahora vamos a hablar de las nuevas tendencias dentro de las teorías de comunicación. Una teoría muy interesante ahora en las relaciones públicas en el mundo de la comunicación es la teoría fundamentada. Esa teoría sirve como método de búsqueda, igual podemos ocupar los resultados de nuestro marco teórico, nuestro contexto, y esta misma investigación nos va a ayudar a poner nuevas estrategias. Por ejemplo, lo que trata este método es de ocupar pautas flexibles, analizar datos cualitativos y cuantitativos y construir argumentos basados en los mismos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, ahora las empresas están tomando mucha precaución en los mensajes que emiten a las comunidades como la comunidad LGBTQI. En este sentido, la teoría fundamentada ocupa datos, realiza análisis, realiza datos cuantitativos, cualitativos y con esos resultados forma argumentos y estrategias de comunicación. En ese sentido, la comunicación debe ser sumamente planificada. Y qué mejor si lo hacemos desde las fuentes. Por ejemplo, actualmente se realizan muchísimos estudios involucrando esta teoría dentro de programas de comunicación organizacional. El punto es establecer tácticas y actividades que generen confianza con esos públicos. Generar un compromiso multifacético es muy importante para esta teoría. Otra teoría que está en tendencia dentro del mundo de la comunicación es la teoría intercultural queer. Primero entendemos qué es lo queer. Estos estudios dedican un interrogatorio para comprender lo siguiente, cómo la sexualidad y la identidad racial configura los nuevos procesos de comunicación, en donde se quedaron antiguamente relegados. Esta teoría está muy involucrada con la comunicación cultural, es decir, se estudian las políticas globales, sociales, económicas, con la identidad queer. Ahora vamos a hablar de la teoría feminista. Esta teoría es muy importante dentro de las relaciones públicas y dentro de la comunicación. Esta teoría ha hecho un esfuerzo acertado en investigar cómo la comunicación ha afectado en la hipersexualización y la objetificación de las mujeres. ¿Por qué existe una cultura mucho más sexualizada en la comunicación? Esta teoría comienza desde el feminismo de la tercera ola, nace desde esas bases. Es muy común en este tipo de teoría hablar de términos postfeministas, asociados a textos y productos culturales. Hay que tener muy en cuenta esta teoría antes de realizar mensajes comunicativos. Ahora vamos a hablar del futuro de las teorías de la comunicación. Todavía se siguen proponiendo versiones actualizadas de las teorías que ya conocíamos, por ejemplo, de los usos y gratificaciones o de la teoría del framing. Por ejemplo, en la teoría del framing se pasó a la teoría del meme. Es decir, muchas teorías que ya conocíamos están siendo adaptadas, actualizadas a los nuevos contextos de la digitalización. En otra parte, también se están desarrollando nuevas perspectivas dentro de las teorías de la comunicación. Por ejemplo, cómo influyen las sociedades en red, cómo influyen las mediaciones, los videojuegos, la realidad virtual. Es decir, cómo se crean esos nuevos mitos contemporáneos relacionados a la tecnología o en torno a grandes datos, como la era del Big Data. Es necesario tomar en cuenta que esta actualización
o estas nuevas teorías de comunicación que están apareciendo en los últimos años están muy aliadas a la posmodernidad y a la posverdad. Por ejemplo, ahora se habla muchísimo de la diferenciación social y cultural de las personas para los mensajes comunicativos. O también se hablan de los polos opuestos y la estratificación que existe entre las personas que tienen un acceso total a los medios de comunicación y los que no, y cómo este acceso puede condicionar las teorías. En ese sentido, las personas que tendrían más acceso a la comunicación pueden tener mensajes preempaquetados en los mismos. Por ejemplo, hay nuevas propuestas en el análisis de teorías, por ejemplo, como la teoría del cultivo, que ha sido muy analizada por Igartua, o de teorías de aprendizaje social, que han sido muy vinculadas a la educomunicación. En este sentido, se sigue haciendo un avance empírico en encontrar cuáles son las nuevas vinculaciones entre la sociedad digital y las teorías de la comunicación. Al concluir podrás ver la lista de referencias para ese trabajo y es muy importante que tomemos en cuenta cómo las teorías han cambiado en esa nueva sociedad, cómo se han actualizado, cómo se han adaptado a cómo vivimos en este instante. Las teorías de la comunicación enfocan muchos discursos científicos, algunos opuestos o algunos convergentes. Es muy necesario aprender de esas teorías de la comunicación para poder crear un mensaje comunicacional efectivo y que tenga en cuenta todos los procesos que hace la sociedad ante el análisis de estos mensajes.